Hablemos ahora del fraude electoral. Le contamos que el mismo se gestó antes de octubre del año 2019. El operativo se denominó Control Electoral. Veamos este informe especial de investigación sobre cómo se modificaron los votos en favor del MAS. El ex vicepresidente Álvaro García Linera admite en una reciente entrevista en El País de Madrid que ya había señales de malestar entre la clase media tradicional cuando se produjeron las protestas ciudadanas posteriores a las elecciones del 20 de octubre de 2019. Con esa información se anticipó mucho antes una posible derrota del movimiento al socialismo, después de 14 años de gobierno, y se planificó el operativo denominado Control Electoral, en el que trabajaron varios funcionarios públicos y ciudadanos extranjeros contratados específicamente para ese fin. La vigilancia ciudadana permitió detectar varias acciones ejecutadas por ese grupo en el mismo día de los comicios, y la auditoría de la Organización de Estados Americanos encontró en los días siguientes evidencia contundente sobre la manipulación de los datos de votación. La misión de la OEA manifiesta su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas. El trabajo del Ministerio Público y de la Policía, como se señala más adelante, corroboran la información proporcionada por la OEA. Un nombre salta a la luz. Sergio Daniel Martínez Beltrán era director de Informática, Cartografía e Infraestructura Espacial del Instituto Nacional de Estadística, INE. El 27 de septiembre de 2019, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, ordenó la contratación de Martínez como consultor en línea y asesor de la Sala Plena. Pero el 30 de septiembre el informático rechaza el acuerdo porque no estaba conforme con el salario ofrecido. Presionada por sus mandantes, Choque ordena la incorporación de Martínez como jefe del TIC del Servicio de Registros Cívicos, Cerecia, en La Paz, con prisa y saltando todos los procedimientos de norma. Los vocales del Tribunal Supremo Electoral, excepto Antonio Costas, aprobaron el irregular proceso. Poco después, los vocales Lucy Cruz Vilca, Lidia Iriarte Torres y Delfonso Mamani Romero y Edgar González consiguieron que Martínez sea declarado en comisión a la Dirección Nacional de Tecnología y Comunicaciones del Tribunal Supremo Electoral, justo el lugar en el que se manejaría la transmisión de resultados electorales preliminares TREP y el cómputo oficial de votos. Pero la historia no termina aquí. Así es, la historia no termina ahí, pues el piso 17 fue el escenario donde se planificó el fraude electoral, con participación de ciudadanos mexicanos, argentinos y un venezolano, quienes tenían acceso al padrón electoral y también a información del Instituto Nacional de Estadística. En el piso 17 de la Casa Grande del Pueblo se planificó todo lo que pasaría el 20 de octubre de 2019. Un consultor internacional experto en informática e inteligencia artificial fue invitado a participar de las reuniones del Grupo de Control Electoral, armado desde el gobierno. El 1 de octubre esa persona acompaña a la responsable de informática del Ministerio de Defensa, Cintia Paola Cortés Inchausti, a una reunión en la Casa Grande del Pueblo. Para no dejar huellas, el jefe de seguridad del edificio había instruido que ningún ingreso relacionado con las actividades que se realizaban en el piso 17 sean registradas. Ese día fueron presentados 3 ciudadanos mexicanos que se involucrarían en la conspiración. Meses más tarde, temeroso de ser incluido en la investigación del fraude, el testigo relató varios hechos y señaló a personas que la Fiscalía y los policías comprobarían después como reales al compararlos con otras declaraciones. Todo se comienza a planificar el 1 de octubre de 2019. Los mexicanos expertos en la inteligencia electoral Ramón Díaz Ávila, Álvaro Iván Arce Cortés y Daniel Ariel García Portillo hicieron una demostración del sistema territorial Visor en la Casa Grande del Pueblo. Los extranjeros presentaron a Sergio Daniel Martínez Beltrán como el encargado del sistema del movimiento al socialismo y coordinador con ellos. Con su cargo y autorización concedidos por la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Sergio Daniel Martínez Beltrán tenía la misión de sacar información delicada de las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística, INE y del Tribunal Supremo Electoral. Cuando el mexicano García Portillo realizó la demostración del sistema territorial Visor, este ya contenía los datos de cartografía, del censo y los del padrón electoral, bases de militantes, listas de votantes inhabilitados, las de difuntos y otros datos. El objetivo de los mexicanos era elevar el porcentaje de votos a favor del MAS en las elecciones del 20 de octubre.
En la reunión de ese día también estaba presente una asesora jurídica del Ministerio de Gobierno, el jefe de Tecnología Informática de la Autoridad de Regulación de Telecomunicaciones y Transportes, Alberto Encinas, el jefe de la Unidad de Planificación y Tecnologías de Información del Ministerio de Culturas, Marcelo Linares Gutiérrez, varios jefes del sistema de otras entidades públicas y el responsable de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio de Justicia, Cristian Felipe Virreira Scholvin. Este último iba a ser el encargado del desarrollo y soporte del software de la empresa mexicana y era además yerno del vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Antonio Iván Costa Citec. En determinado momento, el mexicano Díaz Ávila se retiró de la reunión con Maceguíbar, jefe de gabinete del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana Taborga. Uno de los últimos puntos de la agenda de la reunión fue el establecimiento de responsabilidades de algunos ministros en relación al plan de control electoral. Así, la ministra de Culturas, Vilma Lanoca Mamani, quedaba a cargo del Alto y en las manos del de Defensa, Javier Eduardo Zabaleta López, quedaba la Ciudad de La Paz. El ministro Juan Ramón Quintana iba a supervisar y coordinar todas las actividades con los vocales delegados presidenciales en los tribunales electorales departamentales. Todos ellos tendrían que darles informes constantes y estar pendientes de cualquier instrucción de acuerdo al monitoreo y desarrollo del proceso electoral. En medio de la investigación de la Fiscalía, en todos estos meses, el registro de una reunión preocupa a algunos involucrados. Si bien la instrucción era no dejar huella física de los encuentros, quedó en la computadora del segundo al mando de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, AGETIC, Horacio López, la hoja que da cuenta de las personas que participaron de una reunión pasado el mediodía del 8 de octubre de 2019. Allí López escribió los nombres de los participantes. Entre los que resaltan están el de Juan Ramón Quintana, Sebastián Michel, el ex procurador Pablo Menacho, Héctor Arce, Diego Pari, entre otros. La participación de esos extranjeros no es menor. Dentro de todo el montaje de fraude, al final los datos alterados en Buenos Aires consiguieron la proclamación de un falso triunfo del MAS en primera vuelta. Cuando llegaron los extranjeros a Bolivia, entre el 2 y el 11 de octubre, el equipo quedó conformado así. Ramón Díaz Ávila como líder y coordinador general. La lista de los que llegaron es esta. Todos eran mexicanos, excepto Ronald Beltrán Marcano Rivas, de nacionalidad venezolana. El equipo territorial se alojó en el Hotel Real Plaza y estableció su cuartel general en los pisos 10, 11 y 12 del mismo, entre la última semana de septiembre y el 23 de octubre de 2019, según registros. El jefe de gabinete de Quintana, Max Seguíbar, trabajó con ellos entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre de 2019. Tenemos más acerca de este informe especial y sabe cómo fue que se desnudó el fraude electoral cuando se realizó la paralización de la transmisión de los resultados electorales preliminares del TREP. Así es, ese fue el hecho que desnudó el fraude electoral con la participación de ciudadanos extranjeros. Vamos a aguardar hasta que nos presenten los resultados. ¿Sí? Muchas gracias. La interrupción del TREP. Alrededor de las 8 de la noche del día de las elecciones, el 20 de octubre, cuando ya la sala plena había dado el informe de datos del TREP con el 83.76% de las actas verificadas y una segunda vuelta electoral en puertas, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, recibió una llamada del director de la empresa de auditoría informática Ethical Hacking. Álvaro Andrade le comunicó que encontró un servidor no registrado y pidió a los vocales que se dirijan con urgencia a las oficinas de la DNTIC, ubicadas a unas 7 cuadras del lugar. ¿Cómo es posible que nos digan que hay un fraude? Nosotros hemos pasado, y no me canso de decirles, hemos pasado una auditoría de la OEA, y es la misma OEA que nos ha dicho que es confiable el padrón electoral. Antes de dejar el centro de informaciones, los vocales Lidia Iriarte y Edgar González ordenaron al director del Ceresi, José Antonio Pardo, cortar el TREP. Frente a tal respuesta y con la llamada de Andrade, la presidenta Choque, Mamani, Iriarte y Cruz salieron del Real Plaza. El chofer del vehículo que nos llevaba a las oficinas del DNTIC oyó como Cruz gritaba nerviosa al teléfono ordenando que apaguen y apaguen de una vez. En ese ambiente, la vocal Luis Cruz me indica que se debe suspender el TREP, situación que yo respondo de manera clara y le digo que esa tiene que ser una decisión de cada plena. Los vocales González y Costas llegaron después en sus propios vehículos.
La reunión allá terminó con una acusación de fraude contra el MAS al gerente de Neotec, Marcel Guzmán de Rojas. Cruz volvió a insistir en el corte del TREP, secundada por los vocales González, Iriarte y Mamani. Después de unos minutos, la vocal salió y personalmente volvió a exigir a los funcionarios de la Dirección de Informática la interrupción del sistema. Algunos habían desoído inicialmente la misma orden, dada por teléfono también por la presidenta Choquet. Esta de decidir sobre la validez o nulidad no es nuestra, es exclusiva del departamental. Otras dos personas que fueron testigos de lo que pasó esa noche en las oficinas de San Jorge fueron el director de tecnologías del Tribunal Supremo Electoral, Winson Zaire Quilpildor, y Wilson Rodríguez Vinaya. El último era parte del personal de confianza de la vocal Lucy Cruz en la DNTIC. Antes de ocupar ese puesto fue vocal suplente del Tribunal Departamental Oruro, cuando Cruz era delegada presidencial. Lo que vino en las horas y días siguientes ya es historia conocida. Recordemos que la auditoría de la OEA dio la estocada final al fraude del gobierno de Evo Morales. En resultados de la pericia se establece la paralización intencional y arbitraria del TREP, y el Tribunal Supremo Electoral ocultó esta información de manera deliberada, que un 5.58% de actas ya se encontraban en el sistema sin ser publicadas. La introducción de servidores a los cuales se desvió de manera intencional el flujo de información del TREP. El servidor oculto BO1 atendió peticiones de web ajenas al Tribunal Supremo Electoral. Se evadieron los controles de la empresa auditora y se dirigió el tráfico hacia una red que estaba fuera del dominio de administración, control y monitoreo del personal del Tribunal Supremo Electoral. El esquema tecnológico paralelo y no controlado facilitó un entorno que permitía la manipulación de datos, suplantación de actas y otras maniobras. Se detectaron irregularidades en el llenado de actas, de escrutinio y cómputo. Hay, por ejemplo, actas en equipos de la GETIC falsificadas y fechadas con anterioridad al evento electoral e introducidas en el sistema informático del TREP y del cómputo oficial de votos. Se quemó un número incierto de actas y más de 13.100 listas índice de electorales habilitados. El Tribunal Electoral de adjudicar al triunfo en primera vuelta era pretender perpetuarlo en el poder de forma ilegítima e inconstitucional, en una afrentosa violación a la Carta Democrática Interamericana. Era quedarse en el poder arrebatándolo en una de las peores formas, robándose una elección. Era robarle la soberanía al pueblo, ese pueblo que le había dado más poder a Evo Morales que a nadie en la historia de Bolivia, ese pueblo que creía en sus reformas sociales. Ese pueblo no merecía ser engañado de una manera tan ajena. Pero la historia no termina aquí.